Bueno, voy a pasar listas sobre todo para irlos conociendo. Araceli, Samantha, Juan Alfonso, Lenin, Anabel, Amado no ha llegado, Ivonne, Toño tampoco, Alicia, Ariadna, Vladimir tampoco, Angelita, Josefina, Griselda. Sí, aquí soy yo. Ah, sí, es cierto. Y Tomás, César, Luis Alberto y Vicente no ha llegado tampoco. ¿Alguien que falte en esta lista? Cristina, Gloria Cristina. Gloria Cristina. Jiménez Torres. Y después me pasan su correo para mandarles las que le estoy mandando, y Jorge. Bueno, vamos a empezar la clase. Todavía estamos en fonética, que tiene que ver pues con la pronunciación. La semana pasada tuvimos una clase donde hablamos de los signos ortográficos que traen las palabras griegas, que yo les había dicho ya que no son originales del griego. Si los griegos no tenían ningún signo, porque era una lengua oral. ¿Sí? Entonces, en la medida en que empiezan a pasar los textos, los primeros que se pasan, obviamente transcritos por los mismos griegos, tampoco tenían ningún signo. Fue hasta siglos posteriores, sobre todo con el afán de conservar la lengua lo más fiel posible a la fonética original, pero con la posibilidad de que se perdiera por el paso de los siglos, inventaron estos signitos. Nosotros, en términos generales, ¿verdad? Porque no podría repetir la clase pasada porque es mucho tiempo. En términos generales, los acentos que nosotros veamos, porque obviamente después quiero pasar la clase completa para que distingan entre un acento y otro, pero en resumen, el acento que nosotros vamos a ver, este o este, lo vamos a pronunciar como lo hacemos en español, ¿sí? Como un acento tónico, haciendo énfasis en la sílaba en la cual esté ese acento. Obviamente en griego, o los copistas que inventaron los tres diferentes tipos de acentos tenían justificación, porque cada uno de ellos quería decir algo distinto, que tiene que ver con la musicalidad del griego. Sí, en griego este acento implicaba que si una palabra tenía 3 sílabas y una de las sílabas tiene el acento agudo, había que subir el tono, así como la música, el tono en el pronunciar. Sí, no énfasis como lo hacemos nosotros. Si tenía un acento grave, que solamente lo tienen las palabras al final de la última sílaba, implicaba descenso del tono. Sí, o sea, pronuncian 2 sílabas y la última bajan tono. En cambio, si se encuentra en un circunflejo, implica que el tono permanece. O sea, que no había como ningún énfasis en ninguna de las sílabas, era como muy... Hola, Vladimir. Como continuo, porque la lengua oral siempre es musical, sí, privilegia la musicalidad, en eso se basa. Entonces, en el original de los copistas, quiero decir, quisieron pasar ese detalle oral a través de 3 signos diferentes del acento. Nosotros ya no lo podemos representar, de manera que ahí donde ustedes vean un acento, sea el que sea, lo utilizamos a la manera castellana, haciendo énfasis en esa sílaba, que le llamamos pues sílaba tónica. ¿Sí? Segunda cuestión, los espíritus, se llaman espíritus, hay uno así como una coma y otro invertido. Para términos fonéticos prácticos de ahorita, de practicar la clase, pues, se llaman espíritus. Bueno, nada más repito, se coloca sobre una vocal o diptongo inicial de una palabra. Un espíritu nunca se lo van a encontrar al interior de una palabra. Siempre verifiquen, ahorita van a ver en sus hojitas que vamos a leer, que siempre está en una palabra al inicio, y ese inicio siempre es una vocal o un diptongo, que es el conjunto de vocales. ¿Sí? ¿Y qué significa en términos fonéticos? Si yo tengo un espíritu que se llama suave, que es como una comita,
que se le pone una vocal. En cuestión fonética no repercute, no suena, no se escucha. Sí, no suena nada, no ocasiona ningún cambio. Es como si no estuviera, pero sí se pone. Es como una cuestión ortográfica. Como uno dice, la H es muda, pues sí, pero si esa palabra tiene H, tienes que ponérsela aunque no suene. Es lo mismo los espíritus suaves. Aunque no suenen, ahí tienen que estar. En cambio, el otro, el espíritu áspero, como su nombre lo dice, es una aspiración. Sí, es una aspiración. Es un poco como la H del inglés. Y yo les decía que si no lo podemos hacer tan aspirado, como tenue, esa aspiración, también se vale hacer como una J, ¿no? Como nosotros en castellano. Sí, no importa, la H inglesa o la J en español. Sí, entonces ahí sí es muy importante, porque no es lo mismo doné que gedoné, ¿verdad? Gedoné. Helios no lleva, Helios lo lleva, pero lo lleva suave, o sea, Helios no suena. No es cierto, sí suena. Sí suena, ¿saben por qué? Porque además tiene repercusiones en la cuestión etimológica. El espíritu áspero, que implica que en griego se perdió una consonante en tiempos arcaicos, que ya no se puede localizar esa consonante, en español repercute porque se transcribe como una H. Entonces nosotros decimos Helio, ¿verdad? El dios Helios. Entonces la palabra Jora, fíjense, tiene espíritu áspero y pasa obviamente como una H. Es la palabra hora, en español hora. ¿Sí? Entonces ahorita lo vamos a practicar para poder seguir con el otro tema. Una última cuestión. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza el áspero? ¿Cuándo se pone? También como el espíritu suave, al inicio de una palabra que inicia con vocal. Esas son las condiciones, sobre una vocal inicial de una palabra. ¿Sí? Nunca al interior. Y de nada, noten una última cosa, que no les va a confundir en la lectura, ¿verdad? Que es lo que estamos revisando. Una cosa es el espíritu y otra cosa es el acento. El acento, ¿en dónde se coloca? Eso es original de la palabra. Es como si nosotros dijéramos, ¿por qué decimos camión o árbol y no árbol? Pues no sabemos, ¿no? Esas son cosas que jamás vamos a poder responder, como el origen de la lengua. Sí, entonces no sabemos por qué el griego pone un acento o hace énfasis en una sílaba o en otra. Sí, esos son origen. Pero más adelante, todavía no, más adelante cuando avancemos en la morfología veremos las reglas de acentuación, que es otro tema. ¿Sí? Pero lo que les quiero decir es que son dos elementos ortográficos independientes. Uno está al inicio de la palabra sobre vocal y el otro puede estar en la primera, segunda o tercera sílaba, por origen, no sabemos por qué. Entonces no les extrañe la combinación, ni el tipo de acento, existen todas las combinaciones posibles. En la palabra jora tengo un espíritu, porque es regla ortográfica, ¿verdad? Que inicie con un espíritu una palabra que empieza con vocal, pero otra cosa es que tiene su acento, y el acento por origen cayó ahí, y además por otra razón es circunflejo, se llama circunflejo. Sí, eso no importa, eso no tenemos que saber por qué esa combinación. Sí, entonces, ¿qué me indica en pronunciación? Porque estamos en fonética, que lo hago una aspiración y que además digo jora y no jora. Sí, entonces son las dos. En cambio aquí gedoné, fíjense, el espíritu está al inicio como debe estar, es áspero también, pero el acento está en la última. Entonces digo gedoné al final. Sí, son independientes. Y aquí, Helios, lo pongo más grande. Helios tiene su espíritu áspero y tiene su acento. Y aquí el acento es agudo. Sí, aquí es áspero, circunflejo, eso no importa. Sí, están todas las combinaciones posibles, que eso es lo que me interesa. ¿Hasta aquí hay algún problema?
¿no? Bueno, vamos a ver. Les mandé para que hagan, antes que cualquier cosa, agreguen la fuente SGRIC a su computadora. Ya que la agregan, automáticamente todo lo que yo les mande lo pueden leer y lo pueden imprimir. Si no, no. Sale todo desfigurado. Bueno, sale con grafías latinas, más bien. Si no, podría. Segundo, cuando les mande un texto, pues para que lo trabajen, ¿sí? Para que lo escribieran en su cuaderno y puedan practicar las letras, y también que lo pasaran a la cuestión fonética. Y si no lo pasaron, no importa, pero les va a costar el ejercicio. Hagan de cuenta que el paso de la tarea, que es pasen las grafías griegas al sonido fonético latino, que de hecho les mandé también un listado, ¿verdad?, del alfabeto con su nombre, la letra mayúscula, minúscula y sonido, o grafía latina. Era una manera de hacer trampa para ir familiarizándose con los sonidos, para aprenderse de memoria los sonidos, porque la primera lectura directo del griego así le resulta un poquito difícil, sí, pero bueno. Y luego después les decía que es un poquito de trampa, porque luego los alumnos ponen abajito la letra que no se acuerdan, ¿no? Al principio se pueden ayudar, pues se trata de que se lo aprendan. Entonces, como a lo mejor varios de ustedes no pudieron imprimir, o incluso que no recibieron el documento, yo imprimí unas más de la historia de Heródoto. No era para traducir, ¿verdad? Vamos a traducirla después. Ahorita solamente estamos en la cuestión fonética. Si quieren, alguien me puede ayudar a cortar las hojitas. Lo malo es que todos traen la de historias de Heródoto. ¿Sí? ¿Quién no tiene para...? Ajá, dos. Bueno, entonces sí me alcanza. Si no, para... Ay, gracias. Entonces fíjense en las historias de Heródoto cómo el nombre propio, gracias, sí. Ahorita ya van para allá, para los que faltan. Muchas gracias. Aquí faltan. Aquí ya tiene. Jorge no tiene. ¿Alguien más falta, muchachos? Porque así me. Así. Entonces. Vamos a leer muy lentamente y vamos a leer todos juntos para que no se preocupen. ¿Y tú no tenías? Sí, aquí tengo. Ya tú lo pasaste. Ajá. Bueno, entonces aquí me voy a sentar con Gloria porque yo no traigo la tarea. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjense cómo la primera letra... ¿Les sobra, seguros? Bueno, gracias. La primera palabra, está toda en mayúscula, como era original. Y incluso el título, ¿sí? Historien, por lo cual nos costaría más el acento y el espíritu, porque no se los puede poner el programa. Y luego dice Historien A, ¿se fijan? La letra A, porque era la manera que ellos tenían de poner los números. El alfabeto era utilizado también para ejemplificar los números. Entonces, por eso historia A es la historia 1. Exactamente así empieza el libro de las historias de Heródoto, ¿sí? Que es muy, muy bonito, son libros muy grandes, pero así empieza. Entonces, incluso ustedes van a ver cómo van a entender ciertas palabras, ¿sí? Pero lo que vamos a practicar ahorita es la cuestión fonética. Entonces vamos a leer todos juntos, aunque sea sílaba por sílaba, procurando hacer el acento donde va, el espíritu respetando, si es suave no suena, si es áspero una aspiración, y aunque sea muy lentito. Y las sílabas, acuérdense, se dividen tal como dividimos en español, ¿sí? Entonces, la primera dice Herodotu. ¿Se fijan? Herodotu, OU. Bueno, eso sí, se me pasó a decirles. Cuando ustedes vean el diptongo OU, o como está ahí en mayúscula, OU, es idéntico, ¿verdad? Que cuesta.
estamos más acostumbrados a las minúsculas. El diptongo OU en cuestión fonética es muy importante porque solamente se lee como si fuera una U, nada más, una U, se pierde la O. Sí, entonces ese es el único diptongo en el cual hay que tener cuidado en la pronunciación. Todos los demás se pronuncian tal cual aparecen, aeu, eu. Entonces, otra vez, Herodotu, historien a. Ajá, Eso llevaría a un espíritu áspero, claro. ¿Cómo lo saben ellos? Porque ellos era su lengua materna, por supuesto. ¿Y cómo lo supieron los copistas? Pues porque ellos sabían griego, fueron heredando, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo sabemos que historien lleva espíritu áspero? Es la palabra historia, y la palabra historia tiene H. Entonces, historia primera. Ahora sí, lo que sigue, vean la primera palabra, nada más para ir a pues estamos repitiendo un poco lo que ya vimos la clase pasada. Herodotu, vean, tiene un espíritu, pero fíjense dónde está. Pueden decir, ¿por qué está fuera de la palabra y no encima? Es porque es una mayúscula, nada más por eso. Si no puede la computadora, no podía hacerlo arriba como nosotros, no podíamos tampoco hasta hace poco ponerle acento a las mayúsculas, ¿verdad? Era imposible para la tipografía. Por eso en griego todavía se sigue sacando el espíritu a un lado, pero supuestamente si estuviera en minúscula estaría arriba. Sí, pero no les confundan. ¿Esta omega suena como E? Las omegas son O, las Z son E. Pero no te dices Herodoto con la aspiración, ¿por qué lo conoces con la aspiración? No, porque yo me lo sé de memoria. ¿Cómo se dice Heródoto? Se dice con H, ¿verdad? Claro, pero ahí no están. ¿Por qué no están? Porque los griegos no las usaban y porque el que pasó este texto del original papiro no lo puso, porque pues era como muy evidente a lo mejor, ¿no? Por el nombre propio. Sí, entonces aquí si no tenían ayuda. Herodoto, historien a. Sí, es nada más porque me lo sé de memoria el nombre, ¿verdad? Pero no está, tienen razón, no está. En cambio, vean, nos lo confirma la primera palabra, es Herodotu. Sí, nos confirma. Entonces la primera palabra dice, todos juntos, Herodotu. Siguiente, Halicarneseos. Histories. Apodexis. Gede. Y luego coma, hago pausa. ahí donde dices Apodexis. ¿está acentuado tanto la A como la O? No, la A no está acentuada, tiene espíritu, como todas las palabras que empiezan con vocal. Es un espíritu suave que no se escucha. Gede. Sí, si necesitan ir pasando con las grafías latinas para que se ayuden un poquito, ¿verdad? Pero bueno, mejor que ya se lo hayan aprendido. Gede, coma. Y luego, hos, mete, ta, genómena, ex, antropon, to, crono. ¿Ven esa letra tan extraña? To, crono, ¿verdad? ¿Ven algo raro ahí? Que es una omega, pero que tiene una iota. Ese ganchito en realidad es una iota, la letra I. Así tendría que haber estado, toy. Pero por cuestión práctica, se fue cambiando y se pasó abajo. Y así vamos a encontrar ciertas vocales que tienen un ganchito, pero es una I. Eso en cuestión de morfológica nos va a interesar más adelante. En cuestión fonética no nos interesa porque no se escucha. Sí, no se oye para nada. Se llaman iotas, porque es una iota, una letra I. Iota suscrita, porque está abajo de otra vocal. Eran diptongos, de hecho se le llaman diptongos impropios, porque es la unión de dos vocales, nada más que una como que pierde su valor, ¿verdad? Porque está abajo. Entonces, to,
Chrono, Exítela, Genetai. Y luego Mete, Erga, Megala, Tecai, Tomastá. Tomastá. Fíjense cómo el T no tiene acento. Hay ciertas partículas, muy poquitas, son contadas, esta es una, que se llaman enclíticas. Enclíticas significa que no tienen acento y por lo tanto se pegan a otra palabra para poderlas pronunciar. ¿Sí? Entonces, Megala Tecai. Ajá, Tecai, dice. Tecai, ajá. Esa se usa mucho, Tecai. Tomastá. Ajá. Y luego, Ta, Men, Gélesi, Ta, De, Barbaroisi, Apodectenta, Apodectenta. Ahí se pronuncian todas. Apodec y luego tenta. O sea, nos cuesta mucho porque no estamos acostumbrados a esas dos consonantes, pero se pueden pronunciar y ellos las pronuncian. Apodectenta. Apodectenta, perdón, puse mal el acento. Apodectenta. Ajá, en la E. Y luego, Aclea, Geneta. Tateala, perdón, es que también existe Jala. También se junta. Ajá. Tateala, Kai, Digen. Ahí está. Este Digen, ¿ya vieron? Esto, quiero que noten que es otra cosa. Ay, perdón. Está aquí. Ese no es un espíritu. Parece, ¿verdad? Porque es la misma grafía, ¿verdad? Pero no. Son fenómenos distintos. El espíritu, recuerden muy bien la condición, va sobre una vocal que inicia una palabra. Aquí no tiene, aquí ni va sobre una vocal ni inicia la palabra, al contrario, es la final. ¿Cierto? Bueno, ¿qué pasa con ese apóstrofo? Sucede cuando hay una palabra que termina con vocal, pero le sigue una palabra con vocal. Por pura cuestión fonética no se podía pronunciar. Entonces, ¿qué hace el griego? La elimina, pero para indicarnos que ahí se perdió una vocal, le pone un apóstrofe. Y además, no solamente para eso, sino nos está indicando, aquí perdí una vocal, y por lo tanto lee las dos palabras juntas. Sí, eso es para la cuestión fonética. Digen. Sí, una señaleta, ¿no? Ajá, exactamente. Digen, ¿verdad? No separado, digen. Pero bueno, cuidado porque eso no es un espíritu. Digen y luego Aitien, Epolemesan, Aleloisi. Aleloisi. También dijimos aquella vez que las dos lambdas suenan como una sola lambda. Sí, no existe en griego el sonido Y o doble L. Sí, no existe. Así que cuando ustedes vean dos L's, dos lambdas, equivale a una nada más. Aleloisi. Pero no había dicho que la primera equivale a una N, creo. Ah, no, esas cuando son guturales. Ajá. Ajá. Cuando es la gutural gamma más otra, que no nos salió aquí. Sí, pero ya nos irá saliendo. Y como nos vaya saliendo, lo vamos a ir repitiendo. Sí, por lo pronto esta. Doble lambda es igual a una sola lambda. O si somos muy respetuosos, equivale a dos lambdas separadas. Aleloisi. Bueno, vamos a leerlo una vez más, a ver si ya lo podemos hacer más continuo y a ver si entendemos algo. Nada más el texto. Heródoto, Calicarnaseos, Histories, Apodexis, Gede. Sí, lo que está diciendo ahí, no sé si entendieron alguna palabra, pues el nombre propio por lo menos, ¿verdad? Heródoto de Halicarnaso, es una ciudad. Historie. Apodexis, apodexis que tiene que ver con mostrar algo. Deignimi es el verbo de donde viene dexis, que yo pienso que la usan en palabras en filosofía o en algo, usan la dexis, en algo he visto eso, dexis con X, es la muestra, ¿no? Entonces esta nos habla así en general de que este hombre
que es él, Heródoto de Halicarnaso, les va a mostrar una historia. Y seguimos. Josmete, Tagenómena, Exantropon, Tochrono, Exítela, Génetai. Génetai, ajá. Siempre hacemos pausa con las comas, ¿verdad? Eso es lo que vamos a aprender. Y lo que dice ahí más o menos, si entendieron algo, ¿verdad? Alguna palabra, genómena, una palabra muy utilizada, que significa suceso. Ajá, cronos, en el tiempo, y antropon, los hombres. Nos va a contar una historia, Heródoto de Halicarnaso, que tiene que ver con algo de los hechos de los hombres en ciertos tiempos. ¿Sí? Así, no estamos traduciendo perfecto y mucho menos analizando, que es a lo que vamos. Pero algo se entiende ahí. Y seguimos con la lectura. Mete, erga, megala, teikai, tomastá. ¿Entendieron alguna palabra? Erga. Ajá, de donde viene así, a obrar, trabajar. De hecho, vienen Siodo, los trabajos y los días. Erga Kaigemerai, se llama la obra. Los trabajos y los días. Erga. Y viene de ahí ergonómico. Sí, todas estas sillas ergonómicas, todos esos objetos, es para que puedas trabajar bien. ¿Sí? Entonces, erga. Y megala, ¿verdad? Está como en español la raíz mega, grande. Entonces hay algunos hechos, algunos trabajos muy grandes. Kaitomastá. Tomastá, no sé si distinguen algo. To, la raíz to tiene que ver con ver, de donde viene teoría, To, raíz to o te, tiene que ver con la acción de ver, pero ver con asombro, porque tomastá, que es un adjetivo derivado, significa asombroso, cosas grandes y asombrosas. Sí, entonces así también nos vamos aprendiendo vocabulario. Aquí hay una palabra que es kai, la chiquita esta kai, la van a ver, pero en todos lados, porque es la conjunción i. La conjunción kai es la conjunción i. Y además la utiliza mucho el griego, porque les decía que el griego no tiene originalmente signo de puntuación. Estos que vemos aquí son posteriores y son ayudas, ¿no? Para nosotros, supuestamente. Entonces, ¿cómo le hacían ellos para medio separar cosas? Usaban mucho el kai. Entonces, kai. Así que donde hay un listado, por ejemplo, de fruta, comí manzanas y peras y mangos y plátanos, nosotros metemos comas. Ellos dicen kai. Y nos suena muy raro en español, pero eran sus comas en realidad. Sí, no pretenden que las traduzcamos. Sí, nosotros tendríamos que poner coma. Entonces está hablando de eso, ¿verdad? De cosas bien grandes y asombrosas. Y luego seguimos con la lectura. Tamen Gélesi. En la palabra principal, Gélesi, ¿le suena algo? Piensen que en espíritu áspero pasa como H, helenos, ajá, los griegos, ajá, helenos, es como ellos se decían. Sí, ellos no se decían griegos para nada. El nombre de griegos se lo dieron los romanos, Graeki. Sí, era realmente una tribu griega. Sí, pero ellos se llamaban a sí mismos helenos. Seguimos. Ta de barbaroisi apodestenta. ¿Sí? Tenemos, aunque no lo crean, el mismo verbo. Apodestenta es el mismo que apodexis. Pero luego que veamos morfología del verbo, ¿verdad? Que no será este semestre, pues van a poder distinguir la raíz. También significa mostrar. Pero ahora que va a mostrar, barbaroisi. Los bárbaros, sí, también, no solamente los helenos, sino los que no son helenos, o sea, los bárbaros. Y luego, seguimos, aclea genetai. Aclea, el acento en la A, aclea genetai. Ajá. Bueno, esa palabra, aclea, se usa mucho en la épica porque tiene que ver con la fama, con la fama. Es lo que se le pone a los héroes. Aquí está usado como adjetivo, ¿sí? O sea, cosas famosas también, que los hicieron famosos. La clea, el cleos, la fama, la gloria del héroe. Y luego seguimos.
Genetai significa devenir, ajá. Devenir. Significa nacer, ese es un significado, pero también significa ser o devenir, o sea, llegar a ser algo. Suceder, por lo tanto, también aquí suceder. Y luego seguimos. Ta, te, ala, kai, digen, aitien, epolemesan, aleloisi. ¿Y alguna palabra que hayan distinguido? Ala, fíjense, la palabra ala, de donde viene, déjenme, si pasa al español. No, significa otro. No, ese es ala. Así, por eso hay que tener mucho cuidado en los acentos. Ala, ala significa otros y alá significa pero. Sí, o sea, el acento es muy importante, la pronunciación. De donde viene alter, alá, otro, alter. Pero también debe haber palabras, ¿no? Formadas con alópata. Sí, como diferente, otro. Lo que es diferente es otro. Sí, claro, ajá. El alter es otro así un poco como, claro, diferente a mí. Sí, de ahí se basa toda la alteridad, ¿verdad? En el enemigo. Bueno, eso significa otro. O sea, va a hablar de lo que sucedió, asombroso, maravilloso y demás, y otro. Y otras cosas, ¿no? O sea, y otros. Y cosas diferentes. Y luego, polemesan, poleo, ¿a alguien le suena polemos? No, es parecido, pero no sabemos con certeza si vienen de la misma raíz, lo cual es bastante triste, porque polis significa ciudad y polemos significa guerra. Sí, polemos, el dios, los hijos de la guerra, polemos. Y alelo y sí, aunque no lo crean, es la misma palabra que ala. Ajá, claro, de polémica, por supuesto. Ajá. De ahí viene la palabra polémica, de la palabra polemos griega, que significa guerra. Y alelo y sí, es la misma que ala. Entonces, ese es el problema morfológico del griego, que una palabra va a aparecer con muchas terminaciones diferentes. Y aunque no lo crean, vamos a tener que conocer todas esas terminaciones para poder distinguir qué dice exactamente. No en significado, porque también significa otro, sino en matiz, en función sintáctica de la oración. No es lo mismo decir para los otros que con los otros o de los otros. La preposición que usamos en español, que va marcando la función sintáctica de una palabra en griego, se manifiesta a través de las terminaciones. ¿Sí? Que es el tema que vamos a empezar hoy. Entonces, nada más díganme si hay alguna duda de lectura, practiquen, yo les voy a seguir mandando para que practiquen la lectura, ¿sí? No para que traduzcan de ninguna manera, nada más para que lean y lean. ¿Pero no lo podría leer usted seguido? Sí, fíjense una cosa, por cierto, siempre les digo cuando estamos empezando a leer que se nota cuando alguien no sabe leer, porque leer no nomás es lo que estamos haciendo ahorita, así como poniendo énfasis en los acentos, ¿no? Dónde cae el acento, sino que yo no puedo separar. Por ejemplo, no puedo decir la primera línea Josmeteta genomena ex. ¿Por qué no? Porque si no sé, lo puedo leer así. Pero si yo sé gramática, yo sé que ta es un artículo. Y los artículos no van solos. Tiene que ir a fuerza con genómena y no los puedo leer separados. No digo la. Yo quiero que vayas a la fiesta mañana. Sí, ¿verdad? O sea, no. Entonces, implica más, ¿verdad? Ahorita no lo podemos hacer porque todavía no conocen morfología. Y ex no lo puedo separar de antropon, porque ex es una preposición que a fuerza va con un sustantivo, a fuerza. No lo puedo separar, sin la lectura. Pero de poco a poquito van a poder hacer eso también. Entonces dice, Herodotu, Halicarnaseos, Histories, Apodexis, Gede. Josmete tagenomena hexantropon tochrono excitela genetai. Mete erga megala tekaitomastai. Tamen gelesi tade barbaroisi apodectenta. Aclea genetai. Tate ala kaigen aitien epolemesan aleloisi. ¿Sí? Entonces, esa es así una lectura.
Y lo máximo, o sea, toda la finalidad, ¿verdad?, de este curso que les digo, no se consigue en un semestre, por supuesto, ¿verdad? Está demasiado espaciado, incluso semanal. Sí, ustedes saben que una lengua implica muchas más horas a la semana. Pero sí, la finalidad es que puedan leer esto y estén entendiendo lo que están leyendo. ¿Sí? Pero sí lo podremos lograr con el tiempo. Ahorita vamos a empezar con las primeras herramientas, que es la morfología. Yo les dividí así a grandes rasgos el esquema de este curso, ¿verdad?, que es fonética, que es lo que vimos. Van a salir detallitos, pero eso es en la práctica, ¿verdad? Como el que nos salió ahorita del apóstrofo, no lo habíamos visto en la clase pasada, pero ya nos salió ahorita, y así nos podrán salir algunos detallitos nada más. Segundo, morfología. Sí, esa porque ala termina en a y aleloisin termina en si. ¿Qué significa esas terminaciones? Y luego eso que implica a nivel sintáctico, a nivel de traducción. Esa es la sintaxis, la tercera gran parte. Bien, pero bueno, vamos a empezar ahora con ay, se me olvida que el rojo no lo he de usar. Con morfología, que es la forma de las palabras. Entonces empiezo recordando algo que ya dije en la primera clase y me dicen si voy muy rápido, que es la diferencia entre la lengua española y la lengua griega. Ambas son lenguas que se llaman lenguas de flexión. ¿Se acuerdan? Son lenguas de flexión porque ambas utilizan para indicar sus funciones sintácticas. Cuando hablo de funciones sintácticas, hablo al interior de una oración a fuerza. Sí, es en un contexto. Yo no puedo decir o afirmar que la palabra pizarrón es un sujeto nada más porque digo pizarrón. Nunca. Tengo que estar en un contexto para decir si realmente es el sujeto. Tengo que ver al verbo. Sí, entonces la sintaxis no se puede pensar o no se puede explicar fuera de un contexto. La sintaxis es igual a texto analizado. La morfología, lo que vamos a ver, es nada más la forma aislada de las palabras. No me sirven en la sintaxis, pero la necesito. Como le decía, lo de los números y las operaciones aritméticas. Entonces, tanto el español como el griego son lenguas de flexión. Sí, ambas tienen palabras que tienen raíz más desinencia. Desinencia, ¿verdad? Acostúmbrense a este nombre, es el fin de la palabra. Es la segunda parte de una palabra, más allá de la raíz. Entonces el griego está lleno, todos de desinencia. Sí, la terminación de una palabra. Pues también el español las tiene, porque si yo digo niño, puedo poner, la raíz es niño, me equivoqué. La raíz es ni, eso que nos enseñan en primaria, y la desinencia es o puede ser a, o puede ser os. Sí, por eso se llama lengua de flexión. Igual que el griego. Si yo digo Haitía, la raíz, es Haití. A. Y puedo decir Haitías. Y así me puedo ir. Haitías. Haitía. ¿Sí? O sea, ambas son lenguas de flexión. Raíz más desinencia. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el español y el griego? Que una se llama sintética y otra analítica. ¿Y por qué tienen esa diferencia? ¿Y por qué son tan diferentes, como vamos a ver? Porque la cuestión de la flexibilidad en el español no tiene gran importancia, o en todo caso no tiene ninguna importancia sintáctica, a nivel sintáctico. Es decir, las terminaciones en el español nada más me dan información acerca del género y el número de la persona,
género, masculino o femenino. Número, singular o plural. Es nimia realmente la importancia. No repercute sintácticamente. Sí es. Ajá, niñez también, o sea, ajá, claro, eso ya pertenece a otra categoría que es familia de palabras. Es una terminación que implica sustantivación. La EZ. ¿Sí? Entonces, claro que cada terminación indica algo en español también. Este ejemplo que nos decía la doctora Alicia implica que es un sustantivo y no un adjetivo como niño, que también puede ser sustantivo. Entonces, pero no tiene ninguna importancia a nivel sintáctico, que es el otro nivel de la lengua. Si no me dice, por ejemplo, si yo digo los niños corren, el niño corre, el hecho de que en uno sea plural o singular o incluso femenino no tiene ninguna importancia para el nivel sintáctico. ¿Cuál es el nivel sintáctico? El que yo sepa qué función está haciendo esa palabra en el contexto. Y esa palabra, como vamos a ver ahorita, más adelante, es un sujeto. Es un sujeto del verbo. El sujeto es definido, ¿verdad? Ahorita lo vemos más adelante, como el que realiza la acción del verbo. Y eso sí es importante sintácticamente, porque entonces yo sé cómo debo traducir y quién es el más importante en mi traducción o en lo que dice pues el texto. Pero fíjense cómo que estuviera en singular o en plural o en femenino o masculino no cambia. El ser sujeto tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la esencia de los sujetos, que son aquellos que realizan la acción del verbo. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la gran diferencia con el griego. ¿Por qué el griego es una lengua sintética? Porque sus terminaciones, sus desinencias, ¿verdad?, sí tienen repercusiones sintácticas importantísimas. No solamente nos indican el género y número, que como les acabo de decir, pues no tienen importancia sintáctica, sino que nos dan una tercera información, la información más importante que puede existir. Nos indica una cosa tercera, que nos vamos a ir familiarizando con estos términos, que se llama caso. Ya habrán escuchado los famosos casos griegos. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, eso del caso, ¿para qué es? Bueno, pues el caso, te los puedo decir en general porque hay excepciones. El caso es igual, o nos dice, la función sintáctica en una oración. Nos dice no solamente si es masculino o femenino, nos dice si es un sujeto, si es objeto directo, si es complemento determinativo. La pura terminación griega es una maravilla. La desgracia es que haya tantas terminaciones. ¿Sí? O sea, es una maravilla que nos diga tanto, que nos haga automáticamente el trabajo. Es decir, en español yo digo, los niños corren. Yo tengo que preguntarme quién es el sujeto, quién realiza la acción. Ah, pues los niños. Ah, pues ese es el sujeto. En griego no. En griego si dice paidia, ya porque tiene a, yo sé que es un sujeto. Y yo voy a saber que si tuviera u, es un complemento determinativo. Ahorita vemos eso. O sea, la pura terminación no solamente me está diciendo que es neutro, porque me tengo que aprender las combinaciones de todo. Es neutra esa palabra, porque un niño en griego era neutro, un niño chiquito. Sino que además, qué maravilla, yo no me tengo que estar preguntando quién hace la acción del verbo, sino que la terminación me lo dice. ¿Y eso para qué me importa? Pues porque yo sé que en una traducción o en una interpretación, en una lectura, debo empezar con el sujeto. Es el más importante. ¿Sí?
Esa es la gran diferencia del griego respecto al español. Ahora, ¿por qué se llama sintética el griego? Porque precisamente eso, hace síntesis en una sola terminación, en una sola letra, como ven, en una sola letra o en una sola sílaba, nos da toda la información que necesitamos, toda. En cambio, el español es una lengua analítica. ¿Por qué? Porque efectivamente nos da información, pero no nos da la más importante. Y la más importante es el caso. ¿Y cómo lo hace el español si no tenemos caso? Lo hace con preposiciones. Si yo tengo de la niña, no es lo mismo que decir la niña, ¿verdad? Y no es lo mismo que decir a la niña, ni con la niña. El español nos muestra la función sintáctica, también nos ayuda, ¿verdad? Es un poco falso lo que dije acá, que me tengo que estar preguntando. A veces sí, sobre todo con el sujeto y con el objeto directo, que no tienen preposiciones. Pero con los otros casos, con las otras funciones, es muy claro también el español. Usa preposiciones específicas que son la de, la a y, bueno, las circunstanciales. Sí, pero esta es la diferencia grande respecto al griego. El griego, información, me la incluye aquí. Y el español no, desglosa. Por eso se llama analítica, como separa en varias letras, en varias palabras. ¿Sí? Sí, esa es la diferencia. Entonces, nosotros, lo difícil de la morfología griega es que nos vamos a tener que aprender de memoria. Bueno, no de memoria, nos asusten unas tablitas primero, y la idea es que fuera de memoria, ¿verdad? Todas estas terminaciones, ¿y en qué caso están? Y hay 3 diferentes grupos, y cada grupo tiene sus variedades. ¿Sí? El primer gran grupo, que se le llama la primera declinación, tiene 5 tipos, o sea, como 5 variedades. La tercera declinación tiene como 15 variedades. Sí, pero entonces vamos a traer todo en tablitas. Esto queda más o menos claro, porque voy a tratar de explicarlo, lo de los casos respecto a las funciones sintácticas. ¿Sí? Es el siguiente paso. En español nos enseñan, ¿verdad?, desde la primaria, que en una oración, bueno, no sé realmente cómo les enseñan en la primaria, me parece que tenemos nomenclatura distinta, porque el otro día había un niño y me acordé que dijo núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Bueno, para no hacernos bolas, cuando se enseña griego usamos estos términos: sujeto, complemento determinativo, objeto indirecto, objeto directo y complemento circunstancial. Sí, eso es todo lo que hay en griego. Ajá, verbo. Nada más que eso sí, hay una diferenciación. Una cosa es morfología, como vamos a ver morfología, esto es sintaxis. Y el verbo, claro, entra dentro de la sintaxis porque es tiene una función. Sintaxis es igual a funciones dentro de una oración. Pero como vamos a ver morfología, y se divide en morfología nominal, es decir, todo lo que tiene que ver con sustantivos, adjetivos y pronombres y artículos, y el verbo pertenece a otra morfología que es morfología verbal. Sí, entonces no la vemos ahorita porque no pertenece a los casos ni nada de eso.
pero sí efectivamente es cierto, es una función. Entonces fíjense, a nosotros nos enseñan sujeto, complemento determinativo y pues yo voy a repetir como nos lo definen. Sujeto es el que realiza la acción del verbo de la oración. Por eso, lo primero que debemos localizar en griego, el centro de toda la oración, el rey de una oración es el verbo. Nos da muchísima información. Entonces, ¿y por qué es el rey? Porque de él depende quién es el sujeto, quién es el objeto directo. Estas dos funciones son las funciones más importantes. Las demás son extras. Y cuando veamos el método de análisis, yo pienso que serán 2 clases, no me acuerdo cómo lo puse, vamos a ver cómo vamos nosotros a buscar en un texto y en un orden determinado, privilegiando el sujeto y el objeto directo. Si ya tengo esos, los demás se pueden ir a la basura, porque el centro de una oración es el sujeto y el objeto directo, claro, con el verbo en medio. Y vamos a hacer un ejemplo, así muy simple, ¿verdad? El niño compra flores o chocolates. ¿Quién es el sujeto? El que realiza la acción del verbo. Y responde a la pregunta: ¿quién? ¿Quién compra? Pues el niño. Sí, son los recursos que nos enseñan a nosotros en la primaria para poderlo identificar. ¿Sí? Entonces, por eso es el más importante, es el que lleva a cabo la acción del verbo. Y luego decimos, segundo, el objeto directo es el que recibe así directamente la acción del verbo y responde a la pregunta: ¿qué cosa? ¿Qué cosa compró? Pues flores. Entonces, objeto directo. Entonces nosotros usamos recursos, ¿verdad? Nos hacemos las preguntas. Ese es el centro, es el núcleo de una oración. Sujeto, verbo más objeto directo. Todo lo demás son complementos extras que dan información extra, por no decir superflua. Pero yo quiero insistir en que si ustedes tienen un texto griego localizado, el sujeto y el objeto directo, ya avanzaron muchísimo. ¿Y por qué les digo? Porque vamos a la cuestión morfológica, se repiten las desinencias que no tienen ni idea. Si yo tengo A en la terminación de una palabra, como la que les puse ahorita, esta A puede ser muchas posibilidades. Puede ser sujeto, puede ser objeto directo, plural, objeto directo singular, puede ser bueno, pues creo que ya ese no fue un buen ejemplo. Déjenme ver cuál otro. On. On puede ser sujeto, puede ser complemento determinativo. Sí, entonces se repiten las desinencias. Y entonces es muy importante que yo primero descarte y obtenga en mi texto lo principal, una terminación que pertenezca a sujeto y otra terminación que pertenezca a objeto directo. Y eso va a ayudar muchísimo en la cuestión morfológica. ¿Sí? Pero bueno, después me van a ir entendiendo. Vamos a continuar con el ejemplo en español para pasar aquí a la morfología griega, los casos. Complemento determinativo es aquel que nos da una información extra de otro elemento de la oración, pero en el matiz de especificación, especificándolo o determinándolo. Y responde a la pregunta: ¿de qué cosa? Es una casa de madera, es una paleta de chocolate. ¿Sí? Entonces yo les decía que en el ejemplo anterior que es muy fácil identificar en español, cuando les dije que era una lengua analítica,
Porque estos casos que yo les llamo, por decirlo de alguna manera, con pura finalidad didáctica, inferiores, no son el centro de la oración, es información extra que pueden no estar. En español sí tienen preposiciones, son facilísimos de identificar con la preposición de. ¿Sí? Entonces le podemos poner uno aquí. El niño de... Y puede haber 10 complementos determinativos o especificativos. El niño de primero, el niño de primero de primaria, fíjense, o sea, estoy especificando cuál niño, ¿verdad? No cualquiera, sino que el que va ahí en la escuela, el de primero de primaria, o el niño de la calle Río Balsas. Cada vez que le metamos un D, y fíjense cómo sin querer yo metí 2. No solamente dije de primero, sino que además especifiqué de primaria, no de secundaria. Sí, cada vez que metemos un D, son complementos determinativos. Son casos, yo digo, sin importancia, sin embargo muy fáciles de percibir en el español, porque en el griego es igual de difícil que cualquier otro caso. Y luego, otro caso, el objeto indirecto, otra función, perdón. El objeto indirecto recibe de manera indirecta la acción del verbo. Sí, responde la pregunta ¿a quién? Sí, no qué cosa, como el objeto directo, sino ¿a quién? ¿O para quién? Entonces yo digo, compra flores a la maestra. Sí, ahí donde tenga la preposición a, es un objeto indirecto. Ahorita estoy haciendo toda la generalización porque más adelante van a ver que la D y la A en español también pueden significar otra cosa, una circunstancia. Sí, si yo digo vengo de allá arriba, estoy diciendo un lugar, ese de allá arriba es una circunstancia. Sí, pero eso más adelante. Ahorita nos aprendemos la regla y después empezarán las excepciones. ¿Sí? Entonces, eso es el objeto indirecto. Puede o no estar y no le afecta nada a la oración. Es información extra. ¿Sí? No es el núcleo de la oración. Y por último, el complemento o complementos circunstanciales, porque puede haber muchos, ¿verdad? Es como su nombre lo dice, nos indica o nos da información acerca de alguna circunstancia especial en la cual se desarrollan los hechos. Entonces aquí sí caben todas las preposiciones, sobre todo de tiempo, lugar, compañía, instrumento también. Entonces, en la mañana, ahora, aunque no, este es un adverbio, mejor no los confundo. El niño compra en la mañana o por la mañana flores, compra flores en el mercado, aquí, a la maestra. ¿Sí? Entonces ahí donde metimos preposiciones, que ya no son las preposiciones básicas de y ya, sino todas las que sobran, que indican una circunstancia de lugar y de tiempo, se llama complementos circunstanciales. Así que si yo me pusiera a analizar esa oración que está ahí, como vamos a analizar en griego exactamente como lo vamos a hacer, y en griego lo tenemos que hacer porque es una guía, o sea, ante la dificultad pues del griego y ante la cantidad de terminaciones o desinencias posibles y repetidas además, pues sí tengo que hacerlo por escrito, ¿no? Esto, a lo mejor si yo dejo ese texto en español y les digo cuál es el sujeto, ya decimos que es el niño sin tenerle que poner sujeto. En un texto griego sí vamos a tener que hacerlo, ¿sí? Por cuestión didáctica. Entonces, sujeto, objeto directo, complemento determinativo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Eso es sintaxis, ¿sí? ¿Qué función tiene una palabra dentro de la oración? Que nunca es la misma. Es decir, yo les decía, fuera de contexto yo puedo decir el niño, y si les digo, díganme por favor qué función tiene,
Pues no, pues me van a decir, ¿está loca? O sea, la función es en un contexto. No puedo. ¿Sí? Entonces, la misma palabra niño puede tener cualquier función dentro de una oración, pero depende de la oración que estoy armando. Sí, porque puedo decir, la mamá compra un perrito para el niño o al niño. Entonces el niño, en la medida en que tiene a el niño o al niño, es un objeto indirecto. ¿Sí? Entonces todas las palabras en español pueden tener todas las funciones que quieran. Depende cómo la estoy usando, porque qué quiero decir en la frase. Así las colocamos, ¿verdad? Y las podemos distinguir muy fácilmente en español, les decía, porque nos ayudamos de las preposiciones. Y fíjense muy bien, los casos más importantes, que es el sujeto y el objeto directo, no llevan ninguna preposición. ¿Sí? O sea que no tenemos preposición en español que nos ayude. Pero tenemos la pregunta, ¿quién hace la acción y quién recibe la acción? ¿De acuerdo? Sí, entonces yo les voy a mandar, porque sí se me pasó que era para ahora eso, una hoja donde tengo exactamente esto que les estoy dando, pero que todos tengo que explicar. Sí, pero para que lo tengan bien escrito por ahí. Entonces, ¿qué pasa en griego? Pues en griego no me tengo que estar preguntando quién, qué, para qué, sino que el griego, la terminación, así por decir esta, automáticamente me da la función sin que yo me tenga que estar preguntando nada. Entonces me hace que traduzca en el orden que debo traducir, o que entienda lo que tengo que entender. ¿Sí? Eso en griego no se llaman funciones sintácticas, se llaman casos. Sintaxis, estas se llaman funciones sintácticas, y estos se llaman en morfología, se llaman casos. Yo, ¿cómo sé que una palabra en griego es el sujeto? Lo sé porque está en un caso que se llama nominativo. Entonces, casi podríamos decir que nominativo es igual a sujeto. Casi, porque hay excepciones. Si no existían las excepciones, yo me quedaría nada más con los casos. Ya no tendría que hacer esto en español. Pero hay excepciones. ¿Sí? Entonces, no el 100% de los nominativos son sujetos, pero sí el 99%. Por eso podemos decir que casi son sinónimos. Y luego, ¿en qué caso está el complemento determinativo? En un caso que se llama genitivo. El objeto indirecto en un caso que se llama dativo, y el directo acusativo. Sí, entonces hay que aprenderse los nombres de los casos y obviamente su relación con la función o su equivalente en la función sintáctica. Sí, casi como de corridito: nominativo, sujeto; genitivo, complemento determinativo. Sí, como si fuera un nombre con su apellido, para cuestión didáctica, digo, pero es así. Porque luego pasa que hemos avanzado mucho en otros grupos, incluso en grupos que es bien intensivo el curso, y no se acuerdan que un genitivo es un complemento determinativo. Pues si son sinónimos, se lo tienen que aprender junto. Sí, esta tabla es junta, la relación, quiero decir. ¿Sí? Ahora, fíjense, aquí empiezan las complicaciones, las excepciones, que les decía, no el 100% de los nominativos son sujetos, ni el 100% de los acusativos son objetos directos. ¿Por qué? Porque también nos van a ayudar a otra cosa. Aquí el complemento circunstancial, que son aquellos ejemplos que les decía, el griego no tiene un caso para mostrar esa circunstancia, y lo tuvo, sí lo tuvo. Es más, tenía más casos que estos 4, pero no lo tuvo lo perdió por eficiencia de la lengua, y no significa que dejó de existir en su lengua el concepto de circunstancial. O sea, sí lo utiliza, pero ¿cómo lo hace? Se facilitó la lengua. Entonces, en vez de utilizar un caso diferente, porque ustedes van a ver
que caso diferente es igual a aprender una terminación diferente, pues utiliza los que ya tiene y utiliza el acusativo, dativo y genitivo también, pero con una gran diferencia. Si yo tengo un genitivo y digo, pues si es genitivo, es a fuerza complemento determinativo, ¿no? ¿Cómo voy a distinguir este de este? Bueno, hay una cuestión muy importante, que son las preposiciones en griego. Sí, las preposiciones, que son esas palabras invariables que se colocan antes de un sustantivo para indicarnos una circunstancia. Y esto es bien importante. Porque me pueden decir, pues que no dijimos que el griego no tiene preposiciones y por eso es una lengua sintética. Bueno, no tiene la de a y la de de, la de los casos estos, pero sí tiene preposiciones circunstanciales, que son esas que nos enseñan también así un poco de periquito: sobre, antes, desde, con, hacia, ¿sí? Pero más que aprenderse ese listado de preposiciones, nada más entiendan que una preposición es una palabrita invariable. La palabra desde siempre será desde, no desdo, no puedo ponerle plural ni nada. Esa, y sobre todo que va colocada antes de un sustantivo, y que además, estoy pensando en español, que lo piensen en español, la idea que nos da es de una circunstancia, sobre todo de lugar, tiempo y hasta compañía también, pero las que más se usan y que son muy claramente son las de lugar y tiempo. Vengo de Estados Unidos, voy a Europa, espero que vengas en la mañana o a la hora que dijimos, ¿sí? Entonces, claro que el griego tiene preposiciones, pero no son las preposiciones importantes que necesitaríamos. Las tiene para un caso que tampoco es importante, que es el circunstancial. Entonces, cuando ustedes vean una palabrita, si yo veo, por ejemplo, Joras, esta terminación, muchachos, puede ser muchas cosas. Puede ser acusativo o puede ser genitivo. Fíjense qué horror, porque uno ese es un caso muy importante y el otro no. La regla es que se vayan por el caso más importante siempre, o sea, acusativo, ¿sí? Pero vamos a suponer que ven esa palabra y antes está en, que es una preposición, que además está como en español. En significa en. Preposición es igual a circunstancial, así que a mí no me importa en qué caso está. Ya no me sirven estos como objetos directos o como complemento determinativo, ya no, porque la preposición manda y hace que todo junto se convierta en un complemento circunstancial, ¿sí? Entonces ahí es una maravilla que haya preposiciones circunstanciales en griego, puesto que ya me evitan el problema acá de, ay, ¿qué sería? No te compliques, es un circunstancial, ¿sí? O al revés, si yo tengo un genitivo dativo o ablativo, tengan mucho cuidado, porque no automáticamente o no el 100% son estas funciones las que tienen, sino que existe la posibilidad que sea un circunstancial siempre y cuando tenga preposición. ¿Sí? Así es. Bueno, eso es la cuestión morfológica y su relación respecto a las funciones sintácticas, ¿sí? Entonces, no se puede pensar esta tabla separada para aprendernos, la quiero decir. Y luego ahí viene lo complicado. Estos se llaman casos. Entonces yo les tengo que enseñar qué letrita al final de la palabra me indica que eso está en nominativo, para que yo automáticamente piense que es un sujeto. Y qué letrita de esa misma palabra es un genitivo, para que yo sepa automáticamente, claro, si no tiene preposición,
que es un complemento determinativo. Y ahí entonces aquí empieza lo más loco, lo más difícil. ¿Sí? ¿Hasta aquí no hay dudas? ¿Va más o menos quedando claro? Vamos a la parte meramente morfológica. Sí, esta es su relación con la sintaxis. Sí, ya avanzamos con la sintaxis. Ya tenemos los dos niveles de la lengua. Pero vamos a quedarnos nada más con la morfológica. Me pienso una palabra. A ver. Ahorita, si quieren, todavía no escriban esto, porque es nada más para ejemplificar otra cosa que se llaman declinaciones. Yo les puedo decir, miren, nominativo, todas las palabras tienen raíz en griego, más desinencia. La desinencia es la que me dice el caso, ¿verdad? Dijimos que esa era la gran diferencia respecto al español. Sí, entonces yo les voy a dar las desinencias, nada más. Ahorita busco un ejemplo. Nada más les quiero dar las desinencias. Sí, pero todavía no las escriben. Porque yo puedo hacer esto. Miren, si es nominativo es a, si es genitivo as, si es dativo es ay. Miren qué fácil distinguir los dativos. Son bien fáciles porque siempre tienen una iota suscrita. Y acusativo an. Y ustedes me dirán, ay, qué padre, qué fácil, ya me los aprendí ahorita. Pero bueno, ahí va el plural. Combínenla con el plural. As. Nominativo plural, este es singular. Y esto es plural. Plural hay, genitivo plural on. O sea, yo puedo decir la casa, de la casa, a la casa, la casa. Construí la casa. Las casas, de las casas, a las casas, las casas. Primer problema, ¿ya vieron la repetición? Puede ser acusativo singular o genitivo, genitivo singular o acusativo plural. Ese es el menor de mis problemas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, ¡ay, qué maravilla! El conjunto de los casos, ¿sí? Nominativo más genitivo más dativo más acusativo, a todo junto se le llama desinencia. Declinación. Esta se llama una declinación al conjunto. Entonces yo vendría y les diría, voy a enseñarles la declinación, o sea, el conjunto de terminaciones nominativo, genitivo, dativo y acusativo, en singular y en plural. Apréndanselas. Ya, ahorita podríamos decir, ya me las aprendí más o menos, ahorita podemos hacer un ejercicio. Pero no. ¿Por qué? Porque les dije al principio, ojalá que fuera nada más una declinación. Hay 3 declinaciones. Existen 3 modelos. ¿Sí? Y por eso se le llama primera, segunda y tercera declinación. Entonces me dirían, pues no es tan grave, porque entonces me aprendo primera declinación, me repites esa tablita con otras terminaciones, segunda declinación y una tercera declinación. Bueno, no es tan fácil, porque la primera declinación tiene variantes, por decir subdeclinaciones. Entonces sí, puede ser A, pero también puede ser E. Y todavía seguimos en la primera declinación, y son 3 declinaciones. Sí, entonces, primero quiero que quede claro el concepto de declinación, que es el modelo de las terminaciones o desinencias para indicar una función sintáctica. Pero hay 3 declinaciones y cada declinación tiene variedades. No es que cambie completamente, tiene ciertos cambios. ¿Sí? Y luego otra cosa. La primera declinación, que tiene 5 variedades, las 3 primeras son las más importantes. ¿Y qué tiene de importancia? La importancia es que los sustantivos que estén declinados así, con puras as o con puras es, son femeninos. Sí, no es tan importante. Ya vimos que el género y el número no es tan importante, pero pues sí es información.
La segunda declinación tiene masculinos y tiene otro subtipo. ¿Por qué? Porque en griego existe el género neutro, que nosotros no tenemos. ¿Sí? Y en la tercera declinación hay mezcla, hay masculinos, femeninos y neutros, de todo. ¿Sí? En la primera declinación es como muy claro. Ahí donde vean A o E son femeninos. ¿Sí? Pero bueno, entonces esto que yo les acabo de decir es una declinación, pero en una de sus variedades, que se llama la variedad, pero no se la tienen que aprender, porque se los va a dar una hoja, que se llama alfa pura. ¿Por qué se llama alfa pura? Porque vean que hay puras alfas. ¿Sí? Entonces es fácil reconocerla. Me va a pasar lo mismo que me pasó en la mañana, que se me apagó el reloj y yo decía, uy, qué temprano, no, y qué raro que no avanza el reloj. Entonces voy a darles un ejemplo. Las palabras por origen voy a separar con guión, ¿verdad? Obviamente que no lleva ese guión. Ay, perdón. Haitía. Esta palabra por origen pertenece a la primera declinación y al primer subtipo. No es algo que nos tengamos que aprender de memoria ni de chiste, ¿eh? Y ustedes me pueden decir, ¿y por qué una usa un subtipo y otra? Pues hay una reglita, pero no importa tampoco. Ahorita se las digo. Plural. Entonces, una palabra aparece, la misma palabra, en 8 posibilidades diferentes, como se dan cuenta. En español, para decir el niño, sujeto, digo el niño, y si quiero decir en genitivo o complemento determinativo, nada más le pongo una D, del niño. Y si la quiero poner en objeto indirecto, al niño. Y si lo quiero poner en objeto directo, digo niño. ¿Sí? Entonces, la palabra niño no cambia en español. Yo le pongo una preposición o no le pongo y es sujeto. En cambio, en griego, la misma palabra muda de terminación 8 veces para indicarnos esta función. Pero resulta que unas palabras usan esta declinación, estas terminaciones, y otra utiliza otra y otra y otra. O sea, les digo que hay una, que por lo menos son como 20 de estas tablitas. Sí, estamos empezando con la primera declinación. Entonces, si traducimos, acuérdense, singular y plural. Primera declinación, que se llama alfa pura, que tiene puras alfas. ¿Eso a mí de qué me sirve en términos sintácticos? Pues, ¿cómo traduzco? La causa. Se llama causa haitía, donde viene la palabra etiología, ¿verdad? La causa de las cosas. Haitía significa la causa. Haitías significa de la causa. Y haitía, así con yota suscrita, significa a la causa. Y haitian, también la causa. ¿Cómo? La causa también. O sea, acuérdense que el acusativo no lleva tampoco preposición, pero va después del verbo. O más bien, recibe la acción del verbo, no la ejecuta. Nosotros en español, muchachos, cuesta mucho distinguir el sujeto y el objeto directo porque ninguno tiene preposición. ¿Y saben qué es lo peor? Que el estilo del español tiende a poner al sujeto después del verbo. No sé por qué, ese es el estilo pues del español. Entonces no piensen que porque está físicamente después del verbo es objeto directo. Siempre hay que hacernos la pregunta, ¿no? Entonces,
¿Qué compró? Compró esa causa. ¿Sí? Sí se compró esa causa, por decirlo de alguna manera. Y en plural, las causas, de las causas, a las causas y las causas. Y solamente ese término de la palabrita ya nos cambió todo. Y por lo tanto toda la función sintáctica. ¿Sí? Y entonces vamos a ver rápidamente la otra variedad, todavía dentro de la primera declinación, que les decía, la primera declinación tiene 5 variedades, pero las 3 primeras son las más importantes. Las 2 segundas son completamente excepcionales, casi no se usan. Y se usan nada más, les decía, son excepcionales masculinos. Y casi todos, uno de esos 2 subtipos, son profesiones. Tiene que ver con el tema de la formación de palabras. Terminan todos en tes, polletés, sofistés, gramatistés, todos esos, presbistés, todos esos. Estamos apenas en la primer subtipo, ¿verdad? Primera declinación, alfa pura. Y ahorita vamos a ver la alfa impura. La alfa impura, pues como les digo, no es una declinación totalmente, radicalmente diferente, para nada. Son variaciones, nada más. Vamos a ver el segundo tipo. Se llama alfa impura, como su nombre lo dice. Lo utilizan otras palabras. Y la única diferencia, muchachos, es que la A del genitivo y del dativo se muda en E y con su iota suscrita. Por eso se llama alfa impura, porque no lleva puras alfas, sino que el genitivo y dativo singular hacen un cambio de sonido A a sonido E. Y el ejemplo más importante, porque quiero decirles que hay muy poquitas palabras dentro de este modelo, muy poquitas, es doxa, es una palabra importante. Doxa, la opinión. Entonces, cada palabra por origen pertenece a una declinación o a un subtipo de una declinación. Por origen, nosotros no crean que nos tenemos que preocupar de nada de eso, ¿eh? Nosotros nos encontramos la palabra y nuestra única obligación es distinguir las desinencias. No me importa a qué declinación pertenece, me importa distinguir que ese es un dativo singular. Y no me importa si es alfa impura o alfa pura. Bueno, no es alfa pura puesto que no tiene la alfa, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, todo el plural no cambia, es una maravilla. Si no es tan grave tampoco como se los dije al principio. Son pequeñas variaciones. Y esta letra rara que estoy haciendo, que les digo que siempre me sale así, el axi. El axi. Que tiene 2 ganchitos. 1, 2 y ya. Entonces, la opinión, genitivo doxes, de la opinión, acusativo, perdón, no, dativo, a la opinión, acusativo doxan, la opinión. Doxais, las opiniones, genitivo, de las opiniones, dativo, a las opiniones, perdón, y acusativo, las opiniones. Entonces hay muy poquitos ejemplos de este modelo, casi no existían palabras. Ahora, ahora sí la diferencia entre alfa pura y alfa impura es nada más en genitivo y dativo. Si ustedes notan la diferencia con el ejemplo anterior, Haitian, esta, ¿verdad? Es la gran diferencia. Genitivo y dativo singular, nada más. Pero vean por qué
una palabra se declina con alfa pura y por qué otra con alfa impura. Eso es origen de la lengua griega, claro. Nada más noten una razón. Las de alfa pura, en su raíz, siempre tienen una vocal o una ro. Y la alfa impura es la que no tiene ni una vocal ni una ro. Entonces, estoy pensando otro ejemplo. Sofía. Sofía, sabiduría, es alfa pura. ¿Por qué? Porque fíjense cómo su raíz termina en una iota. La palabra agora, vean su raíz, termina en una ro, por lo tanto va a ser alfa pura. Sí, aquellas palabras cuya raíz termina en iota, en vocal, podemos decir en vocal, o en ro, siguen el modelo de alfa pura. Sí, pero esa información de veras que no nos afecta, ni nos interesa, ni nos sirve. Ajá. Entonces todas las demás, todas las que no terminan con vocal o con ro, son las que se utilizan. No, ese es el problema, que ojalá que nos sirviera esa información para eso. Ojalá que yo les dijera, para nada. Todas las que no terminan su raíz en ro o en iota tienen dos posibilidades. Una que sea alfa impura o una que sea el tercer modelo con el cual podemos terminar, que se llama modelo en eta. Primera declinación, alfa pura, alfa impura y eta, así se llama, en eta, porque es la letra eta. Sí, o sea, no, realmente la información que les di ahorita no nos sirve ni de chiste. En todo caso es un detallito para que ustedes entiendan por qué se desarrolla un modelo y otro. Pero fines prácticos, de veras, hay mucha información de la lengua que no es necesario dar. Sí, los puede hacer más bolas. Ahora, el de eta también es un regalo, porque si se saben el de alfa pura, se saben el de eta. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí sí todas cambian a eta. Es, en. O sea, lo que había una alfa en alfa pura y una eta en eta, en el modelo en eta. Con la maravilla que el plural nunca cambia, ¿verdad? Ay, perdón. Me fui muy chueca, no me fijé. El plural nunca cambia en ningún modelo. Y es una ni. Este es una ni. Sí, entonces. ¿Cuál es la tercera? Yo no sé cuál es. Eta. El tercer modelo. El tercer modelo, eta. Se llama modelo en eta. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Ajá. Es, en. Ajá. Eta, sigma, eta. Ajá, con i. Es decir, igualito que si fuera el alfa pura, pero en vez de alfa eta, como si dijéramos eta pura. ¿Sí? Entonces, ahora ya saben. Ya hasta aquí ya conocen. Déjame lo pongo acá. Es, y en. Aquí está. Lo que ya saben ahora es que ya tienen ustedes 3 nominativos singulares, 3 nominativos plurales, y de cada uno de los casos lo mismo. Ya conocen 3 genitivos singulares, ya conocen 3 genitivos plurales. Es decir, si yo pongo una oración para la siguiente clase, donde claro, nada más uso palabras de la primera declinación, van a poder distinguir ya y por lo menos traducir esa oración, aunque sea sencilla en su semántica, porque está forzada obviamente a que sean puras palabras de la primera, pero ya podrían decirme cuál es el sujeto, objeto directo, objeto indirecto, en una oración sencilla. Sí, que podemos hacerlo ya la próxima semana. Porque los otros 2 subtipos no se los voy a dar ahorita, porque son totalmente excepcionales. Mejor les paso la hoja por internet
pero van a entender perfectamente. Están los 3 subtipos femeninos arriba, que son los importantes, alfa impura y eta, y abajo los 2 tipos masculinos, que no tienen mucha importancia. Cuando nos salga alguno, si nos llega a salir, vamos a esa hojita. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que me importa es que se distinga el concepto de declinación, ¿sí?, como la suma de las terminaciones de los diferentes casos, pero que hay varias declinaciones, depende qué palabra es. Y muy importante, nosotros no nos tenemos que preocupar porque en qué palabra lo voy a hacer. Nosotros no tenemos que hacer nada, nosotros no estamos inventando el griego, nosotros vamos a traducir el griego y el griego ya está dado. Y una frase, ustedes vean en el ejemplo de Heródoto, a ver si distinguen alguna terminación. Historias, ¿verdad? Ajá. Fíjense cómo la palabra Heródoto, ¿por qué todavía no puedo decirles, o ustedes no me pueden decir en qué caso está? Porque aunque no lo crean, está en genitivo. Ustedes me dicen, ¿por qué en genitivo? ¿Genitivo que no es as, es? Es o on. Ah, sí, pero es que pertenece al modelo de la segunda declinación. Sí, ese es el problema. Sí, que existen las 3 declinaciones. Pero historias, si pueden distinguirla. Haitien, ¿verdad? Abajo. No, apodexis no, porque termina en is. Eso es tercera declinación. Ajá, genómena. Abajo, epoleme, acusativo. Ah, sí, antropon, genitivo. Sí, entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros en griego. Para poder hacerlo y para que yo tenga la certeza de decir que historias es mi complemento determinativo dentro de la oración, sí, para asegurarlo, pues necesito saber estas declinaciones. ¿Sí? Yo se las voy a mandar para que la impriman, pero también si ustedes la quieren hacer en tablitas más chiquitas, como ustedes quieran, ¿sí?, que les sirva a ustedes. Porque, por ejemplo, allá en el seminario hay alumnos que hacen unas tablas, una maravilla, de unas miniaturas, pero que no se pueden ni ver. Sí, así o sea, cada quien tiene que hacerlo. Yo se los puedo mandar, pero la tienen que elaborar ustedes, es diferente. Es cuando les empieza a caer el 20. ¿Sí? Y les voy a mandar también la tabla de lo que vimos hoy, que es caso respecto a función sintáctica. ¿Sí? Eso sí se lo tienen que aprender. Las declinaciones de memoria no importa que no se las sepan en un principio. ¿Sí? La tendencia es que se lo aprendieran, que dejaran todas las tablas posibles. Sí, que no necesitan estar viendo una y otra. Traten de aprendérselas porque tampoco es tan difícil. Ustedes van a ver en cualquier declinación hay una iota en el dativo singular. Vean, ahí hay una palabra, creo que es crono, que tiene una iota suscrita. Es un dativo. Claro que no se parece porque es de la segunda declinación. Donde aquí hay alfas y etas, en la segunda declinación hay sonidos o, omicron o omega. O sea, tampoco es tan difícil aprendérselo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, ya terminamos. Les voy a mandar de tarea, o por correo más bien, otro texto para que practiquen la lectura. Sí, practíquenla. Y y bueno, la información que les estoy diciendo que les voy a mandar para que lo tengan otra vez y lo repasen. Y la próxima clase hacemos un ejercicio de análisis y traducción basado en una oración muy sencilla que incluye puras palabras de la primera. ¿Sí? Porque según el calendario, para no agobiarlos, obviamente, la segunda declinación la veremos hasta creo que dentro de 15 días. Y mientras más rápido avancemos en la morfología, pues tenemos más elementos para poder acceder realmente a textos de verdad. Sí, porque les digo, lo que vamos a hacer, por ejemplo, la siguiente semana, pues es una frase inventada por mí o por otros profesores con fines didácticos. Sí, que incluye puras palabras de la primera declinación. Eso es imposible en la realidad. ¿Sí? Entonces, en la práctica no existe eso.
Entonces, mientras más rápido avancemos en esto, en la pura morfología, más rápido vamos a estar accediendo a los textos. ¿Sí? Entonces, pero lo que sí me importa que se comprenda es todos los conceptos. ¿Sí? Lo que es una declinación, la diferencia del español, la equivalencia con el español y toda esa cuestión gramatical. ¿Sí? Y bueno, la fonética, muy importante. Bueno, pues entonces muchas gracias. Nos vemos en, una semana los que puedan venir, ¿verdad? Que practicaremos también primera declinación. Lo puse así. En el calendario puse las quincenales, son totalmente gramaticales. Y la alternada es práctica y un poquito de lo otro que es la historia de las palabras. Para aquellos que están estudiando filosofía y tienen que analizar ciertas palabras, yo les quiero mostrar cómo se hace en la cultura griega. Y es a partir de todos los textos de literatura. ¿Sí? Entonces vamos a ver palabras en la siguiente clase. Les puse tije y tecte y ambas son, pues ya pueden ver, de la primera declinación, de tema en eta. Yo estaba viendo la palabra democracia y viene aquí en griego. Ajá. Gracia significa poder y demos el pueblo. Ajá. Pero no hay entonces una etimología latina. No, pasa directamente. Es nada más no decir ninguna. Por ejemplo, yo empecé lo de un anteproyecto, ¿no? Ajá. No pongo la etimología griega o algo, ¿no? Nada más. No, sí, cuando hacen ustedes una tesis, lo primero que les piden en el marco teórico, pues es que definan la palabra. Yo siempre digo, vayan a la etimología primero. Democracia pasa así, pasa